cualquier ciudadano argentino tiene derecho a ser representante, ¿no? Además de ser representado, tenés derecho a ser representante, a ser, no sé, concejal, diputado, a tener un cargo electivo sin más condiciones que las que te exige la Constitución. Pero ¿qué pasa? Llega cada burro. Entonces está proponiendo el diputado que tengan algún estudio. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. Montacuto y Rosy Villegas de este lado. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Roxana? Buen día, ¿cómo va? ¿No es anticonstitucional obligar a la gente a estudiar para ser legislador? Mirá, que la gente estudie está por ley, digamos, tienen que tener el secundario obligatoriamente, digamos, ¿no? Y lo que establecemos nosotros, o lo que por lo menos intento establecer en el proyecto, es modificar la ley de partidos políticos que establece las inhabilidades para ser candidato. Es decir, los requisitos constitucionales para ser están, que los conocemos, que difieren un poco para ser candidato a diputado nacional o candidato a senado nacional, y después la ley de partidos políticos establece quienes no pueden ser candidatos, por ejemplo, los condenados por ciertos delitos. Sí. En ese caso nosotros establecemos quienes no pueden ser candidatos, aquellos que no hayan terminado el secundario. Bueno, es poquito, es una vara baja, ¿no? Sí, igual es una vara mínima. Sí. Es lo mínimo que se requiere para cualquier laburo, Ricardo. O sea, cualquier tipo que quiera trabajar de cualquier cosa, el requisito mínimo es tener el secundario completo. Por eso entendemos nosotros que debemos arrancar por ahí. Y también en el mismo proyecto que presentamos, establecemos capacitaciones obligatorias para los diputados y los senadores en el funcionamiento del Estado, cosa que, digo, nosotros que tenemos un grado de representación importante deberíamos tener, pero bueno, sabemos bien que muchas veces no sucede eso, entonces que sea el propio Congreso el que brinde esa capacitación, que hoy lo hace a los empleados legislativos, y la verdad que las capacitaciones que hace el Congreso son muy buenas, que también lo hagan los diputados y los senadores. Ahora, Álvaro, pensaba en que este proyecto de exigir como mínimo la secundaria es solo para los legisladores nacionales, es decir, diputados y senadores, entiendo. Exactamente. Digo, si a alguien se le hubiera ocurrido presentar un proyecto como el de Álvaro Martínez hace tiempo atrás, Lobos no hubiera llegado a ser intendente, por ejemplo. Bueno, por eso, porque no tenía el secundario completo. Bueno, mirá, los vecinos de Guaymallén hubiesen tenido un dolor de cabeza menos, ¿no? Claro. O no porque no sabemos qué hubiese pasado, pero creo que a los lugares debemos llegar de la mejor manera posible. Y en la misma ley establecemos que las provincias adhieran, de que lo crean conveniente, que adhieran a estos requisitos. Ahora, otra cosa, un sí digo, como le gusta decir a Montacuto. Por un lado, es cierto, y yo en lo personal comparto esto de que por lo menos nuestros legisladores que nos van a representar en el Congreso tengan la instrucción necesaria como para poder sentarse en una discusión y dar pelea. Ahora, y te pregunto, ¿es una condición? Puede ser. ¿Te garantiza que pueden llegar a dar la pelea que los representados necesitamos? Y la verdad es que no. Tenemos legisladores que han terminado la universidad y cuando uno ve el nivel de discusión, la verdad es que es pobrísimo, por no decir lamentable. No, seguramente que en algunos casos sí y en otros casos no, digamos. Pero, ¿qué eliminás? Eliminás un poco el factor aleatorio. A ver, es menos probable que sean discusiones, y lo voy a decir en un castellano antiguo, discusiones berreta, a que sean discusiones un poco más calificadas dependiendo de la gente. A ver, que a cada uno llegue. Esto es una herramienta que entiendo que tiende a que los órganos de los estados estén ocupados por las personas más calificadas. Digo, no significa nada, pero digo, para cualquier cosa necesitas el secundario completo. Imagínate, para representar, en mi caso, a miles de mendocinos o millones de argentinos. Sin duda. Si no, es importante la capacitación nuestra, de aquellos que tomamos decisiones que le cambian la vida a todos. Claro, pero ¿por qué te traigo a colación esto? Y seguramente sabes qué guante voy a recoger. Digo, en medio de la discusión de la visita a los genocidas, que es algo que justamente se está barajando en la Cámara de Diputados y que de hecho posiblemente se discuta mañana en la sesión de mañana, una representante nuestra, Lourdes Arrieta, terminó diciendo que no conocía a Astiz y que lo tuvo. Por eso estoy diciendo que el hecho de tener el secundario
parlamentario no te garantiza el hecho de que pueda elevar el nivel de discusión, porque una diputada nacional que tiene el universitario completo salió a decir que tenía que googlear para saber quién era Astiz porque ella había nacido en el 93. Entonces, bueno, un poco y un Mira, poco, nada, ¿no? Sí, nada te va a garantizar eso. Eso ya va después individualmente en la responsabilidad que tengan cada uno de los que acceden a un grado de representación. Yo creo que una de las obligaciones, más allá de la principal, que es llevarle soluciones a los argentinos y a los mendocinos, es que estemos permanentemente capacitados e informados. Y eso se puede hacer por voluntad propia, como es en la gran mayoría de los legisladores, o por lo menos de aquellos con los que uno tiene contacto, y si no, después, que por lo menos lo básico esté cubierto, porque como te digo, nosotros tenemos un gran rol de representación, que es uno de los órganos más importantes del Estado, del poder, dentro de los tres Sin que tenemos. duda. El Congreso es uno de los órganos más importantes. Entonces, por lo menos, que sí, Ricardo. A ver, Álvaro, para tratar de bajar esta discusión a la gente, porque por ahí uno se queda con la foto. Yo me acuerdo de la diputada Cartonera, por ejemplo, ¿no? Que, viste, no para de decir una burrada detrás de otra. Ayer la escuchaba en una discusión en comisiones y me daba una vergüenza ajena, porque a veces miro las discusiones en comisión, porque hay que mirarlas, es interesante porque ahí ves realmente la discusión fina de los temas. Ayer no, la semana pasada fue esto. Entonces, ¿cómo hacen, por ejemplo? A ver, suponete vos, mañana te toca votar, no sé, la hidrovía, y tenés que ponerte a estudiar. ¿Cómo haces, por ejemplo? ¿Cuál es? ¿Llamás a un asesor? ¿Vas, preguntás, estudiás? ¿Cuánto tiempo le insume a un diputado estudiar un tema que no conoce? Mira, yo te lo pongo al revés, te lo pongo más difícil. Un tema que yo conozco, por ejemplo, ¿no? Que es el régimen penal juvenil. Sí, que es un proyecto que he presentado ya hace un tiempo atrás y que lo ha presentado el Ejecutivo. Hace aproximadamente un mes que vengo estudiando lo que ha presentado el Ejecutivo o lo que había llegado. Con los asesores y sobre todo en los bloques siempre hay alguien que sabe más que uno del tema. Para eso son asesores, claro. Siempre, digo, más allá de los asesores que podamos tener nosotros, siempre en el bloque hay alguien que sabe más del tema. Entonces también es tener la humildad de decir, yo este tema no lo conozco, necesito informarme. Y además nosotros también hay que desmitificar que no sabemos de todos los temas. Y para eso sí tenemos otros compañeros de bloque, otros compañeros de bancada que tal vez sí sepan. Entonces tener la humildad de decir, mira, no sé, no conozco, quiero aprender, necesito saber estos temas, y nos vamos capacitando y vamos aprendiendo. Yo recuerdo la primera vez que fui candidato, que fui legislador en la provincia de Mendoza, legislador provincial, no entendía el presupuesto, pero había otros compañeros de bloque que sí lo entendían. Entonces me lo explicaron, me explicaron cómo leerlo, a qué le tengo que prestar atención, qué las cosas son las importantes. ¿Sí? Entonces uno va aprendiendo sobre la marcha en aquellos temas que uno no está capacitado, evidentemente, porque no sabemos de todos los temas. Pero eso, vuelvo al principio, depende mucho de cada uno. Depende mucho cada uno de la importancia que le dé al rol que está ocupando. Y el rol que tenemos nosotros, que es un rol importantísimo, tenemos que estar a la altura, primero porque es nuestra obligación, y segundo porque la ciudadanía nos lo está pidiendo todos los días, que seamos capacitados, que seamos serios. Y vos mismo, Ricardo, lo decía, si vos te pones a ver las comisiones, que es donde pasa todo, donde está lo lindo, claro, digamos, hay muy poca discusión a la altura, porque lamentablemente ahí también se meten las chicanas políticas. Sí, obvio. Y digo, tenemos que diferenciar el trabajo en comisión, que es el serio, el profundo, en donde vienen los funcionarios del Ejecutivo a explicar, en donde yo defiendo mi proyecto, explico el por qué lo hicimos, por qué estoy presentando esta iniciativa, al debate, si querés, más político, que es el que se da en el recinto, el que se da en la sesión, digamos, el que todos ven o el que sale en los medios. Pero eso depende, vuelvo al mismo, de cada uno, de la importancia que le da el rol. Si yo no le doy la importancia que tiene ser diputado nacional, probablemente yo sea un diputado nacional mediocre y la Cámara sea mediocre. Ahora, si yo llego preparado a los temas en las comisiones, presento buenos proyectos, buenos proyectos que después podemos discutir si están bien, si están mal, si estamos de acuerdo o no, pero proyectos serios, proyectos que tienden a mejorar la calidad de las instituciones, la transparencia, el gasto del Estado. Bueno, evidentemente voy a jerarquizar la Cámara, voy a jerarquizar la política y voy a empezar a cambiar que la gente entienda que la política no es una mala palabra, sino que es una herramienta para solucionar los problemas, y que nosotros los políticos no estamos para complicarle la vida a nadie, sino todo lo contrario, para buscar la solución.